Hola a todos, bienvenidos a otro video de las frases de mi día. De hoy quise hacer un video sobre las lecturas del Cosmere, sobre los libros que he leído ya del Cosmere. Para quien no lo sepa, el Cosmere es un universo compartido entre varios libros del autor Brandon Sanderson. Es un universo en el que convergen muchos de sus personajes, muchas de sus historias, y pues es una serie de planetas en los que ocurre este universo. No voy a dar muchos spoilers de los libros como tal, pero sí de pronto van a ver spoilers de lo que es el Cosmere y de cómo todo se une, ¿cierto? El propósito de este video también es porque este año sale el quinto libro del Archivo de las Tormentas, que es como esta saga importante, la saga más grande que está escribiendo Brandon Sanderson, por la que quiere ser recordado. Quiero estar al día en todo lo que ha escrito de este universo cuando ese libro salga. Entonces también hice este video como para ver en dónde estoy, qué me falta, qué expectativas tengo de lo que viene y qué me ha parecido lo que he leído. Así que empecemos. Primero vamos a hablar de Mistborn o Nacidos de la Bruma, como se conoce en español, la trilogía inicial. Bueno, digamos que cuando empecé a leer Mistborn llegué con altas expectativas porque muchas personas que sigo en Twitter y en otras redes sociales habían hablado como de esta trilogía y de este autor y de cómo sus libros pues eran tan importantes y tenían una escritura tan buena, unos personajes muy importantes, muy bien desarrollados. Cuando empieza uno a leer es algo tan diferente a lo que está acostumbrado uno en una fantasía que, si bien es medieval, no es la típica fantasía medieval, ¿cierto? No, es una revolución, la batalla se perdió hace mucho tiempo y ahora tenemos que ver cómo vamos a ganarla nuevamente. Entonces, todos esos componentes hacen que esta saga sea una de mis sagas favoritas, al menos de momento con lo que es del propio Brandon y en general realmente. El desarrollo de personajes en esta saga es exquisito en estos primeros tres libros. Lo mejor que tienen realmente es eso, que un personaje empieza de una manera y termina de otra, y asimismo el mundo empieza de una manera, termina de otra, porque en cada libro hay un giro diferente. O sea, empezamos con una premisa y si bien se mantiene, lo que hace Brandon al escribirlo y darle esas vueltas argumentales es maravilloso. Ahora vamos a hablar de Elantris. Bueno, yo aquí tengo Elantris, edición del 10º aniversario. Técnicamente es la versión definitiva del autor. Tengo entendido que Brandon corrigió muchas cosas desde la primera edición a esta. Cambió algunos conceptos, temas de la trama. Creo que no fueron muchos, pero lo suficiente como para, según lo que leí, corregir muchos detalles que se le pasaron la primera vez. Y es que Elantris es el primer libro que salió del Cosmere, si mal no entiendo. Es uno de los primeros libros que Brandon Sanderson escribió y se nota. Si bien a mí me parece un buen libro, aquí, como con Mistborn, yo dije que era un poco diferente a la fantasía medieval normal. Aquí sí se siente mucho ese tema de una fantasía medieval normal. Tienes castillos, rey, una princesa, y pues tienes algo que lastimosamente va a ser muy común en los libros de Brandon Sanderson, que son los matrimonios arreglados. Tienes un matrimonio por conveniencia, que pues bueno, digamos que para la época en la que está ambientado el libro o la época en la que nos quieren mostrar esas escenas, tiene un poco de sentido, pero pues es un tema muy recurrente, ¿no? Y pues la verdad sí se nota que fue lo primero que escribió, se nota que fue un inicio muy brusco, que lo escribió cuando era muy joven, pero digamos que por eso también puede llegar a ser importante, ¿no? Porque muestra un Brandon que escribe un inicio muy lento, porque me parece que el Antris inicia muy lentamente, y luego el final es muy abrupto, o sea, pasa muy rápido todo. Entonces, pues como que todo ese tema del medio hay muchas cosas que puedes dejar por fuera, que sí, que hay un misterio, que te da unas preguntas, pero siento que algunas de ellas se pudieron haber elaborado mucho más rápido y haber resuelto mucho más rápido. Aún así, creo yo que es un libro que hay que leerlo para entender de dónde viene Brandon Sanderson, ver su evolución, ¿no? Entonces, pues sí, el Antris, buena lectura, no es mala lectura, es muy buena lectura, eh, pero es un punto de entrada complicado. Yo no recomiendo leer el Antris de primero, a pesar de que mucha gente dice que sí, más que nada porque se puede uno llevar la decepción de este autor no sabe de qué habla. Y es mentira, el autor sabe de qué habla. Lo que pasa es que este es su primer libro. Es muy complicado. Es como le pasó, por ejemplo, a Sarah J. Maas con Trono de Cristal.
y con los dos subsecuentes libros. No fueron su mejor obra, pero con el tiempo ató cabos y unió esos primeros libros con los otros cuatro y hizo una obra maestra, ¿cierto? Entonces más o menos es esto, así es el Antris, un poco de ese estilo. Seguimos con El aliento de los dioses, otro libro que técnicamente es autoconclusivo, así como lo es el Antris. No lo mencioné antes, pero el Antris y el aliento, de momento, son libros autoconclusivos. Brandon ha dicho que tiene pensado escribir 2 libros después del Antris y de momento tengo entendido que uno solo después del aliento de los dioses. A ver, en el aliento de los dioses, ¿qué pasa? Tenemos una premisa similar a la que se tiene en el Antris. En cuanto, again, hay castillos, es una fantasía muy medieval, hay unas princesas, hay un rey y hay un matrimonio arreglado. ¿Con qué diferencia? La diferencia es que este está mucho mejor escrito, en mi opinión. No se basa solo en ese juego político, que también lo tiene. Ahonda un poco más en el sistema de magia de este mundo en el que estamos. Si mal no recuerdo, se llaman Altis. Y este sistema de magia en Altis, pues es como muchas cosas, ¿no? Para algunos está bien visto, para otros está mal visto. Entonces nos presenta ya unos dilemas mucho más grandes entre los personajes de... Porque hay gente que usa esta magia, ¿por qué eso no es correcto? Pero a la larga el fin justifica los medios, ¿no? Tiene esas tramas que hacen que te involucres con los personajes. También tiene unos muy buenos personajes. Casi que con todos los personajes, con uno en particular, desde el principio sentí yo como una afinidad, como, oh, quiero saber más de este personaje, quiero saber su pasado, quiero saber hasta dónde va a llegar. Es importante también porque, como ya les digo, el Cosmere es es un universo compartido entre varios libros y de este libro salen varios personajes que se ven en otros libros y que al no haber leído Aliento de pronto no sean tan fáciles de reconocer. El aliento de los dioses es una buena obra y una buena muestra de cómo un autor puede crecer, del crecimiento de un autor, porque como les digo, ese tiene una premisa similar a la de Antris en algunos conceptos, pero mucho mejor construida y mucho mejor llevada. Así que muy bueno, recomendado. Y creo yo que es una lectura para poder entrar en el Cosmere. Yo la recomendaría como una lectura para poder entrar en el Cosmere, teniendo en cuenta que pues ya como lo veremos más adelante me faltan algunas cosas por leer, pero me parece muy bueno. De hecho, estoy escuchando el audiolibro con mi pareja y espero pues que con el tiempo le guste y logre llevarla hacia los otros libros de Brandon, porque pues a ver, todos me parecen realmente muy buenos, unos más que otros, pero este universo y su forma de escribir son muy buenas. Entonces El aliento de los dioses es recomendado para todo el mundo y para empezar en el mundo de Brandon Sanderson, 10 de 10. Seguimos con Mistborn Trilogía 2. Y es que sí, efectivamente, Mistborn inició como una trilogía. De hecho, Mistborn inició con El Imperio Final como un libro autoconclusivo, pero con dejes de que podía continuar la historia, como se ve al final cuando uno lo lee por primera vez. Pero pues como final sirve para cerrar muchas de las preguntas y dejar muy pocas abiertas, pero que podrían haber continuado como lo hicieron. Ahora, cuando llega uno al tercero de Mistborn, hay un cierre total. Yo siento que ahí quedó la historia. Entonces, cuando empezamos a ver que existe Aleación de Ley, el cuarto libro de Mistborn, el primero en la segunda era, como se le conocen a estos momentos de la historia en los que van pasando estos libros, cuando vemos que Aleación de Ley pues existe y vemos que Brandon, según tengo entendido, inició esto como un relato corto, como para avanzar un poco el mundo sin mucho más. Y le gustó tanto que escribió, pues, no algo muy largo, pero mucho más que un relato corto, como lo podemos ver acá. Creo que a mí me pasó lo que le pasó a mucha gente cuando entró a leer la segunda era de Mistborn, y es que se esperaba una continuación en ese mundo medieval o el avance después de qué pasó al final del Héroe de las Eras, ¿no? Y aquí estamos 300 años después, con un Escadrial mucho más avanzado, con un mundo que ha recorrido mucho ya, que ha avanzado tecnológicamente, y ahí es cuando uno dice, uy, esto no es por lo que yo vine, y genera un shock que de pronto no es el que uno espera, ¿cierto? No espera uno encontrarse con estos personajes, con esta historia, con este desarrollo de mundo, y puede ser un poco chocante al principio. Una vez deja uno eso de lado, una vez empieza uno a ver estos personajes
como por lo que son en sí mismos, no esperando a que en cada uno se parezca a alguno de los personajes anteriores, sino cada uno de los libros y cada uno de los personajes dentro de él los ve uno como su propio ser, empieza a ser una volada de cabeza porque no tienes ese apego tan duro a los personajes anteriores, sino los ves y dices, oh, esto es tan este personaje, uy, eso sí, eso es lo que este personaje haría, no los comparas con los anteriores. Y algo chévere que tiene esto es que si bien el punto de, como lo dije, el punto de Mistborn era desde el antihéroe al principio un poco, aquí lo que vemos es el lado contrario, el lado de la persona que cree en la ley, de la persona que quiere hacer las cosas bien y que sí sigue un camino que está con sus dilemas también como todos, pero que defiende ciertos criterios y los mantiene. Entonces es interesante, la verdad. Una vez terminé de leer Aliación y empecé a leer Sombras de Identidad, fue cuando ya a mitad de este camino dije, no, esto va más allá de simplemente compararlo, ¿no? Y pues cuando uno lee esta belleza de Abrazuales de Duelo, dice, ok, estoy metidísimo en esta historia, denme más. Aquí falta un cuarto libro, del cual hablaré más tarde, pero ya explicaré por qué. Ahora vamos a hablar de la saga, los libros. Y estamos hablando de El Archivo de las Tormentas, una saga que ya se sabe, o al menos que Brandon ha dicho que principalmente va a constituir 10 libros, 2 eras, digámoslo así. La razón por la que quiero ponerme al día en el Cosmere es esta saga. ¿Qué puedo decir yo de esta saga que no hayan dicho cientos de personas más? La calidad del mundo, el desarrollo de personajes, los conflictos internos, el sistema de magia. Si alguna vez han escuchado hablar de estos libros en particular, Camino de los Reyes, Palabras Radiantes, Juramentada, sus historias asociadas, el cuarto libro del que hablaremos ahorita, y han escuchado cosas buenas y les preguntan, ¿pero qué tiene bueno? Y les dan una razón y otra persona les da otra, o ven que alguien en Twitter dice, no, es que es bueno por esto, y es que es buenísimo por esto otro. Probablemente es porque todos tienen razón. Estos libros en particular tienen los mejores momentos con los que he llorado, con los que he reído, tienen las mejores escenas que he leído. Hay 2 momentos, uno pasa en este libro y el otro pasa en este, en el que un personaje que tiene, digamos, un poder de crear ilusiones, está contando unas historias a otro personaje, a otro de nuestros protagonistas, y esas 2 son mis escenas favoritas del mundo, realmente, porque la forma en que lo escribe Brandon, de cómo lo cuenta, hace que uno lo imagine, que uno se sienta metido en la historia, que uno pase a ser el protagonista de esa mini historia dentro o de ese cuento que está contando este personaje al protagonista. No siento que ningún otro libro haya logrado esa afinidad conmigo de dejarme ahí, de yo ser parte de esa historia, de ser yo el que está escuchando la historia, sentirme que estoy al lado del personaje principal escuchando la historia que está contando este cuentacuentos, por decirlo así, ¿no? Cualquier cosa que escuchen del Archivo de las Tormentas que diga que es buena es porque es así. Cosas malas que tenga, a ver, matrimonios arreglados, como ya lo dije, tiene uno, lastimosamente, pero again, si bien es una fantasía medieval de castillos, porque también lo es, no es la típica fantasía medieval de castillos. El sistema de magia, los problemas del mundo, es que no, por favor, no es el primer libro que se debe leer de Brandon, en mi opinión, pero es el libro al que hay que llegar. Esta frase que está acá viene de estos libros y es una máxima de la vida. Vida antes que muerte, fuerza antes que debilidad y viaje antes que destino. Y este es el viaje y el destino. Recomendadísima esta lectura. Pasarán 15, 20 años antes de que Brandon la termine. Espero que logre terminarla. Pero sé que valdrá cada espera. Vamos a hablar ahora de 2 historias cortas. No tengo libro para poderlo mostrar. Los tengo en mi celular. Porque son historias publicadas inicialmente como ebooks, como libros electrónicos.
Los compré en la tienda de Dragon Steel, los leí en inglés, eso sí. Si mal no estoy, esos se encuentran dentro del Arcano. Voy a mirar. Estamos hablando de Sombras por Silencio en los Bosques del Infierno. Bueno, creo que Sexto del Ocaso también está acá. Y es que, ¿qué pasa con estas historias? Son dos historias cortas que Brandon escribió. La de Sombras por Silencio en los Bosques del Infierno tiene un factor importante, y es que su personaje es una mujer adulta, un poco a diferencia de los demás libros en los que son personajes un poco más jóvenes, en un mundo donde hay zombies básicamente. Entonces es una forma muy rara, porque en la fantasía no sueles ver zombies, uno no suele encontrarse con no muertos, al menos no de ese estilo. Por otro lado tenemos Sexto del Ocaso, que también habla un poco de sombras, de oscuridad, de mucho peligro. Y algo que tienen, digamos, en común estas dos historias es que suceden en, en planetas de los que no tenemos mucha información en el global del Cosmere. Y eso sirve para que uno se pregunte en dónde estoy, quién está encargado de este lugar. Eh, un término importante en el mundo del Cosmere es el de las esquirlas. ¿Qué son las esquirlas? Bueno, una especie de dioses dentro del mundo del Cosmere. Para entenderlo mucho más, no sé si yo haría un video de eso, no creo que lo haga, pero les recomendaría de pronto ir a ver los videos de El Club de las Tormentas, un canal que se llama El Club de las Tormentas, lo dejaré en la descripción probablemente. Y lo mismo, las imágenes de los libros que estamos leyendo, que estoy hablando, los pondré acá, no sé, en algún lado aparecerán. Eh, y es chévere porque, bueno, ¿y por qué existe eso? O sea, todos los sistemas de magia dentro del Cosmere están conectados por un motivo que se llama la ruptura de Adonalsium. No es muy spoiler esto. Again, lo que les digo, si quieren saber más, los invito a que vayan al Club de las Tormentas. Es donde yo he aprendido mucho de esto. Y son libros de misterio, de horror, de tensión, ¿no? Estás en tensión constante porque son 100 paginitas, yo creo, no sé, en el EPUB, pues son como 100 paginitas, 150. Y es muy cortico, entonces en todo momento estás en tensión, en todo momento es, uy, va a aparecer algo al lado, que va a mal ir sal, ¿no? Y estás ahí, pendiente. Entonces, son muy recomendadas. Digamos que otro factor que tiene el Cosmere es que se empieza en una etapa, como les digo, en la que un ser que se llamaba Adonalsium, algo malo le pasa, espero que Brandon lo explique muy bien algún día, y pasan muchos años, y la idea que tiene o que ha dicho Brandon es que llegue el momento en el que hayan naves espaciales, los planetas de las diferentes sagas se encuentren, y, y digamos que Sexto del Ocaso transcurre en esa época, ¿no? En este momento en el que ya hay naves espaciales y poco más, no se sabe mucho más, pero si empezamos aquí en el Cosmere, Sexto ya está por acá, con todas las historias estando por aquí, un poco al medio, avanzando hacia acá. Entonces, ¿cómo llegamos a esto, no? Espero que algún día, cuando algunos de los otros libros, Mistborn o el archivo propiamente, aunque no creo que el archivo llegue a eso, estén en una era espacial, pues veamos más de este mundo, ¿no? Si Sexto ya está acá, entonces esperemos llegar allá y ver qué sigue en la historia, porque como termina, en especial Sexto del Ocaso, deja mucho más que desear. Y así mismo tengo entendido que para Sombras por Silencio en los Bosques del Infierno, Brandon quiere ahondar un poco más, pero va a tomar como unos personajes o unos conceptos que se muestran en la novela y explorarlos en otros universos del Cosmere. Tengo entendido que lo hizo con uno de los proyectos secretos, pero no estoy muy al tanto porque no lo he leído. Y de hecho, con esto vamos a empezar los libros que me faltan por leer. Y entre los primeros libros que no he leído, que tengo por leer, está Arena Blanca. Esta bellísima edición de la novela gráfica, porque Arena Blanca es una novela gráfica, es de dibujitos y es hermosa, como se puede ver. Esta edición lastimosamente no llegó a Latinoamérica, o al menos en mi país, Colombia, nunca la encontré en ninguna tienda, en ninguna librería. Y esta viene directamente desde España, donde sí tiene
suelen tener los libros muy en tapadura, con unas ediciones preciosas. Salen al mismo tiempo que salen para el público británico y para el público americano, norteamericano, pues. Entonces, buena suerte la que tienen los amigos españoles. A nosotros nos toca esperar a que Nova, allá en España, decía, vamos a mandárselo a Colombia, o no sé cómo serán esas negociaciones, pero, again, tocó traerlo desde España. Porque es mi siguiente lectura, ya que también estoy leyendo al mismo tiempo esto. Y es que, como les decía, en Arcanum hay algunas cosas que se han publicado independientemente de un libro físico como tal, han sido historias cortas de cada mundo. Aquí se presentan historias de Cell, que es donde ocurre el Antris. Si no estoy mal también, bueno, hay varias de Scarial, que es donde ocurre en Mistborn. Hay una muy importante que se llama Historia Secreta, no la he leído, estoy pendiente de leerla. Soy de esos que cree que es mejor primero leer todo lo que hay en Mistborn, leerse Historia Secreta y luego leerse el Meltar Perdido, que es para donde vamos. Así que aquí también hay una pequeña parte en donde hablamos del sistema Taldain, que es donde es Arena Blanca, y hay pues temas ahí de Arena Blanca. Entonces hay que leer esto primero para poder luego leer eso y no spoilearnos nada, según entiendo. Así que sí, esta es mi siguiente lectura para poderla empatar con el Arcanum. Siguiendo la lista, tenemos Esquirla del Amanecer y Ritmo de la Guerra, alias Cumbión Bélico, como he visto que lo llaman algunos por internet y me parece muy gracioso, Cumbión Bélico, recuérdenlo, que son libros dentro de la saga del Archivo de las Tormentas. Este es el cuarto libro y este es el 3.5. A ver, ganas tengo, ganas no me faltan. Es decir, ¿ya me he comido muchos spoilers? Sí. Ya sé qué pasa en el final de este libro, también. Sé quién es el protagonista de los flashbacks de este libro, obviamente, y aún así no me importa. Aún así lo importante, como les digo, es el viaje antes que el destino. Yo ya sé qué va a pasar en estos dos libros, yo ya sé qué va a ocurrir, qué va a acontecer. Pero lo importante es cómo llegamos a eso. Y este libro es tremendo libro porque es grandísimo y básicamente lo quiero zampar lo más rápido posible porque quiero continuar la historia, ¿no? Y este es la razón por la que estoy haciendo este video realmente, porque cuando lleguemos al quinto quiero ya haberme leído esto, que el quinto sale en septiembre, noviembre, no me acuerdo muy bien, creo que es en noviembre. Y pues la idea es estar al día con eso, ¿no? Entonces, importantísimo leerse estas dos series, estos dos libros para al menos tener esa saga al día. Entonces, espero que poderlo leer en 2 meses, o el próximo mes ya estarlo leyendo al menos, haber ya empezado Esquirla del Amanecer o estar por terminarla y estar muy cerca a Cumbión Bélico. Ahora vamos con el Metal Perdido. Nuevamente, ya sé más o menos de qué va la historia. Ya sé más o menos qué va a ocurrir en este libro, quién aparece, quiénes no aparecen. Y aún así, me lo quiero leer bastante porque Brandon lo dijo cuando lo presentó en una Dragon Steel, si mal no estoy, dijo, este es el libro más cosmere que he escrito. Eso no quiere decir que uno tenga que haberse leído todos los libros anteriores al 100%, ni como las películas de Marvel, que si no has visto 50 películas no te entiendes la última serie, en el último capítulo, lo que pasó. No es necesario. Pero es mucho más disfrutable cuando se tiene todo ese trasfondo de personajes, de historias, de sistemas de magia, de esquirlas, de todos esos conceptos básicos del Cosmere que se han ido cubriendo, que se han ido soltando a lo largo de diferentes historias. De hecho, uno de los conceptos más importantes lo aprende uno en este libro, en la historia de El alma del emperador, que por cierto es una de las mejores cosas que ha escrito Brandon. El personaje de Shai es maravilloso y lo que hace y cómo habla, cómo se defiende es estupendo, es hermosísimo cómo está escrito ese relato. Y una de las cosas más importantes, de los conceptos más importantes del Cosmere, que aquí rápidamente son los reinos, el reino físico, el cognitivo y el espiritual. Nuevamente, el Club de las Tormentas puede explicar esto muchísimo mejor que yo realmente. Pero en este libro, en ese relato, lo explica. Es la mejor explicación que ha dado hasta la fecha. Y no hace parte de un libro muy importante. O bueno, no de un libro completo o grande como han sido las otras series, las otras sagas. Entonces, espero llegar al Metal Perdido con todo ese conocimiento.
previo del Cosmere y poder encontrar todas esas referencias, entender de quién o qué o de qué mundo, de qué fuerzas estamos hablando. Así que nada, espero prontamente leerlo y pues por lo que he visto a la mayoría de gente le ha gustado. Es muy pocos los detractores que tiene y creo que lo que más le suele pelear la gente es que hay unas cosas que según ellos no se entienden porque quieren hacerme leer todo el Cosmere. Pero personas que sigo que son muy fieles a Brandon y aún así dan su opinión muy dura, muy real, dicen que no es necesario, simplemente es cuestión de leer entre líneas o de disfrutarlo como una única historia. Y entrando en terreno más reciente, exclusivamente más del año pasado, un día Brandon salió a decir, ay, oigan, ¿se acuerdan de esto de la pandemia y del tiempo que nos dio? Resulta que escribí un par de novelas, ¿no? Como 4. 3 de esas dentro de este universo llamado El Cosmere. Y es como, bueno, muchísimas gracias. Y aquí tenemos la primera de esas novelas que se conocen como los proyectos secretos, porque pues hubo todo un proceso de hacer un Kickstarter para poderlos enviar y no se querían revelar ni portadas ni nombres, entonces por eso todo como este secretismo y se les conoce a sí mismo, proyectos secretos. Este es el primero, Trenza del Mar Esmeralda. He leído que es muy buen libro. Spoilers tengo algunos, obviamente. He leído que es muy bueno. He leído que es ese toque bonito para el Cosmere. No sé muy bien a qué se refiere. Y lo más importante es que el propio Brandon dice que lo recomienda como un punto de entrada a sus historias. Así que si bien tiene muchas referencias a otras cosas que pasan dentro de este universo, entiendo yo que si el propio autor lo recomienda es porque no necesitas todo ese trasfondo para poderlas entender. Así que, no sé, muchos de los que sigo, como lo son Alex el Capo, Nimexpren, Leira Lestrange, muchos otros, los he escuchado y dicen que es bueno y suelen ser muy objetivos bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Objetivos con sus críticas y sus reseñas, así que no sé. Además que esta edición es hermosa, menos mal llegó aquí a Colombia, así tal cual, no la tuve que traer, la compré un día en una librería en particular, una cadena de librerías aquí bastante conocida, y no sé, me parece muy lindo y quiero leerlo porque tengo entendido que uno de los personajes importantes es muy famoso, es alguien muy eh, sí, siendo redundante, muy importante para todo el Cosmere, ya no solo para un libro en particular ni para un planeta, sino para todo el universo y que lleva mucho tiempo entendiendo, es como la persona que más conoce el Cosmere, así que nada, quiero leer qué pasa acá, ¿no? ¿Por qué lo recomienda incluso el propio Brandon para hacer un punto de inicio de sus libros y de su lectura, de su obra? Y pues nada, espero realmente mucho de este libro, o sea, voy muy esperanzado en lo que es este libro. Ya llegando al final, nos quedan dos. Tenemos Yumi y el pintor de pesadillas. Realmente este libro sí sé muy poco. Tengo un spoiler y es la esquirla que protagoniza como este mundo, no más. Obviamente pues ya he visto lo que tiene en el interior, he visto parte del arte. Es que el arte, lastimosamente el video no le hace justicia, pero el arte de este libro es hermosa, o sea, estas ilustraciones me dan la vida, realmente. Y a ver, creo que con este libro hay un tema y es que o lo amas o lo odias. Yo soy de los que suele amar todo lo que escribe este señor y soy muy laxo en mis críticas hacia ciertos libros, entonces creo yo que yo puedo llegar a ser de esas personas que lo ama. Pero quién sabe, ¿no? Puede ser que sea lo peor que haya escrito Sanderson o esté al nivel del Antris, que no sea malísimo, pero también le falten mucho, ¿no? También es un proyecto secreto, es el tercer proyecto secreto. Después de Trenza y antes de este salió uno que no pertenece al Cosmere, que está como por aquí, este azulito. Realmente expectativas en este libro pocas tengo. Pero nada, espero que la historia me sorprenda. Algo que tiene es que tengo entendido es que, como se puede notar, se basa un poco en cultura asiática, ¿no? Esto es muy pintura sumie japonesa, así que ese tipo de cosas a mí me llaman mucho la atención. Soy fanático del anime, me gusta mucho la cultura asiática, me gusta el idioma japonés, por ejemplo, y no sé, me gusta el manga, porque por aquí se pueden ver algunos, entonces
puede ser que yo, si está enfocado hacia eso, yo sí sea el público objetivo de este libro. Solo queda esperar, es realmente... Voy con expectativas bajas, realmente, pero espero que me sorprenda. Tal vez por eso mismo, llegando con expectativas bajas, me vuele la cabeza. Y ya por último tenemos a... Aquí pondría el hombre iluminado, si tuviera uno, pero es que no ha llegado a mi país, o al menos al momento de hacer este video todavía no ha llegado, y si ya llegó, todavía no lo puedo comprar, porque no hay economía para eso. Pero vamos a hablar del hombre iluminado y... ¿Qué puedo decir del hombre iluminado? Realmente poco, también conozco un poco de qué va la trama, de un personaje importante que ya se ha visto en otros libros, así que eso siempre es chévere, pero poco más. Sé que Brandon rescata conceptos de otros libros, de otros mundos y los pone acá, pero realmente mucho más no sé. Y del hombre iluminado ni siquiera he visto mucha crítica, mucha reseña de wow, es buenísimo, wow, es malísimo. No, realmente creo que con los proyectos secretos, con el hombre iluminado, es con el que voy. No lo sé. No tengo expectativas de que sea muy bueno, pero tampoco creo que vaya a ser malo. No he visto que, o sea, nadie me ha dicho que es una decepción, no he visto nada de eso, ¿no? Entonces, voy como muy neutro hacia ese libro y, y esperar a ver qué depara, ¿no? Así que, nada. Con esto damos por terminado el video del día de hoy. Si ven que hay algo que me falta del Cosmere y que no lo cubrí o quieren preguntarme si ya lo leí o no, bienvenidas a esas preguntas. Si hay algo que dicen, oiga, creo que usted no se ha leído esto y es importante, bienvenido sea. La idea es, como les digo, estar al día en todo lo que se haya escrito en este universo. Así que nada, espero que les haya gustado este video. Que si les gustó, pues le den dedito para arriba con el me gusta. Que se suscriban. Realmente quiero empezar a hacer más videos más seguido. Si tienen alguna crítica, de preferencia constructiva. eh, para como la calidad de los videos, qué puedo hacer, de qué quieren que hable. Como se pueden dar cuenta, tengo varias sagas acá. Si quieren que hablen de alguna otra, por aquí tengo Cazadores de Sombras, tengo, bueno, aquí está el Cosmere, tengo por aquí Percy Jackson, máximo Percy Jackson, amo Percy Jackson. Uno por aquí Harry Potter, bueno, en fin, tengo cosas pendientes de Sarah J. Maas y cositas así. Por aquí hay, no sé, soy el número 4, una saga bastante interesante y curiosa al menos. Entonces, nada, si quieren que hable de alguna otra cosa, si quieren que hable más a profundidad de los libros que estuve hablando hoy del universo del Cosmere, bienvenido sea, déjenlo en un comentario y muchas gracias por ver el video de hoy.